Hola, soy Dayana, soy estudiante de Administración Financiera y hoy vamos a hacer una exposición para la materia Administración de la Calidad sobre un artículo que leímos de inteligencia artificial. El artículo es la inteligencia artificial generativa y su impacto en la creación de contenidos mediáticos. Vamos a hacer un pequeño ensayo y vamos a empezar una introducción sobre qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo se puede entrenar. La inteligencia artificial es una disciplina científica y tecnológica que busca crear sistemas capaces de resolver tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Es un conjunto de tecnologías que le permiten a una máquina pensar o tomar decisiones inteligentes sin la intervención directa de una persona. Puede usarse para traducir idiomas, para recomendar películas, en algunos software médicos para detención de algunas enfermedades o diagnósticos, para manejar autos como los autos de Tesla o para conversar contigo. Muchas inteligencias artificiales actúan pues como consejeros, como psicólogos muchas veces. Tú les puedes preguntar y ellas te van a responder como de acuerdo a los datos que se les haya introducido. Son bastante útiles. Pero también puede ser un arma de doble filo. Entonces, ¿cómo funciona una inteligencia artificial? Eso funciona como una red neuronal parecida a nuestro cerebro, donde se le meten pues como cantidades de datos y de acuerdo a todos estos datos que se le van metiendo, entonces ya se va entrenando y tiene la capacidad de reconocer y de ir corrigiendo errores. Entre más datos tenga la inteligencia artificial, más precisa va a ser. ¿Cómo se entrenan las inteligencias artificiales? Tenemos una inteligencia artificial que queremos que reconozca el patrón de los gatos. O sea, que cuando yo le muestre un gato, ella me diga, eso es un gato. Entonces, inicialmente ellas se entrenan con miles de datos, que estos datos pueden ser fotos, pueden ser imágenes, pueden ser texto, pueden ser sonidos. Entonces, para entrenarla le vamos a mostrar miles de datos, o sea, miles de fotos de gatos y otras fotos que no son gatos. Las fotos de gatos van a ir etiquetadas donde dicen es un gato y las otras fotos van a ir con una etiqueta que dice no gato. Entonces ella va a empezar como a mirar esas fotos y las etiquetas y va a empezar a reconocer las características normales de un gato, que tienen las orejas puntiagudas, que tienen los ojitos grandes, que tienen bigotes y que son de tamaño pequeño. Y también va a reconocer las fotos que no son gatos, porque pues no tienen como esas características del gato. Al inicio la inteligencia artificial se puede equivocar porque tiene pocos datos y porque se está entrenando, pero precisamente ya tiene la capacidad de reconocer esos errores y de ajustar nuevamente como su sistema interno para saber que es un error y cada vez ella se va a volver más precisa. Entonces, con el tiempo y con todos esos datos, ya tú le muestras una foto sin necesidad de tener la etiqueta y ella te va a decir, eso es un gato. Entonces, ahí es donde viene pues como la magia y donde ya ella tiene la posibilidad de resolver problemas. La inteligencia artificial puede ser un arma de doble filo, o sea, como te puede servir para muchas cosas, también puede ser utilizada con malicia o con intenciones no tan buenas. Donde es muy útil y donde sí es bueno utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector salud, cuando una inteligencia artificial puede analizar una resonancia y detectar si una persona tiene un tumor o no de una manera más precisa o más rápida que un médico. Pero siempre se va a necesitar la supervisión y la confirmación de un médico. Para una plataforma de educación, donde se puede realizar como un aprendizaje más personalizado o puede ayudar a estudiantes que tengan discapacidades o que tengan capacidades diferentes. Para la comunicación o lenguaje, por ejemplo, con los traductores, que tú le puedes hablar y ella en tiempo real te va a traducir qué es lo que necesitan cuando uno se va a viajar o cuando está hablando con una persona de un idioma diferente. Cuando no es bien usada la inteligencia artificial, por ejemplo, para la propagación o desinformación o suplantación, para crear noticias falsas, para suplantar voces, para crear estafas, para manipular como unas elecciones, ahorita que ya vienen las elecciones de presidencia para el 2026, para engañar al público, para dañar la reputación de una persona. Para la manipulación de niños o adolescentes, hay niños y adolescentes que son adictos o se vuelven adictos a este tipo de inteligencias artificiales mediante juegos. Y para el diagnóstico médico sin una supervisión humana, como ya lo había dicho antes, siempre
O sea, para algo médico se necesita la confirmación de una persona, de un humano que haya estudiado y que pueda en sí valorar esa persona en todo, o sea, como un conjunto, con todo su entorno, con sus signos, sus síntomas, y no solamente basado en un examen que se lo metió a un software de inteligencia artificial. Vamos con el desarrollo del ensayo, que sería responder 2 preguntas. ¿De qué manera la implementación de la inteligencia artificial generativa en la producción de contenidos mediáticos puede afectar los principios de la calidad en los procesos de comunicación, como la veracidad, la autoría y la trazabilidad? La inteligencia artificial generativa puede ser una gran aliada en la producción mediática, porque esto va a hacer que nuestro trabajo sea más automatizado, sea un poco más fácil o más rápido. Pero esto puede afectar gravemente los principios de la calidad comunicativa. La seguridad que puede ofrecer esta herramienta, como ya se sabe, depende del uso que se le dé. La misma tecnología que es capaz de resolver problemas antiguos es capaz de crear nuevos problemas, si no se le da el uso apropiado. Siempre se debe confirmar la veracidad de los datos, porque la inteligencia artificial puede estar inventando datos o puede estar inventando noticias como si fueran reales. Puede difundir también noticias falsas, noticias engañosas, y puede facilitar la creación de audios o videos manipulados, afectando la confianza del público. Yo como usuario, ¿cómo me puedo dar cuenta de que una noticia está falsa o que algo está sospechoso? Entonces yo debo analizar el lenguaje. Hay o aparecen como errores ortográficos, titulares exagerados como que dicen no creerás lo que dijo, el escándalo que lo destruyó. Todo eso son índices de que es información falsa, y entonces es importante que yo vaya y lo confirme. Por ejemplo, en las redes oficiales como en los medios de comunicación, en las páginas de Facebook, de Instagram, en Twitter, o también puedo ir a la página web. Lo más importante es que si yo veo un contenido sospechoso es no difundirlo, porque esto haría parte de una cadena de noticias falsas o de mala información, y hay gente que de pronto no tiene la capacidad de analizar de que eso es falso, creado a través de inteligencias artificiales, y va a crear pánico, va a crear desinformación. Como decimos coloquialmente, todo en exceso es malo. Yo puedo perfectamente apoyarme en la inteligencia artificial para generar algún contenido, para automatizar algún servicio, pero siempre buscando que sea algo supervisado, preguntándole de dónde sacó eso, cuáles fueron tus fuentes oficiales, y revisar siempre que esto sea verdad. El caso de la autoría se refiere a quién creó algo, a quién debo darle esos créditos creativos. La inteligencia artificial se puede utilizar como apoyo creativo, que te brinde una orientación, una idea inicial, por dónde empiezo, por dónde inicio. La línea entre lo creado por los humanos y la inteligencia artificial cada vez es más delgada, y cada vez es más difícil saber si ese texto, esa canción, esa imagen la creó una máquina o fue creado por el ser humano. En el caso del contenido mediático, los que más se ven afectados son los escritores, los periodistas o los artistas, ya que ahorita es muy fácil suplantar la voz, el estilo o las identidades de estas personas. En el caso de la trazabilidad, que sería rastrear el origen del contenido, muchos contenidos generados por la inteligencia artificial no incluyen información sobre su origen ni cómo fueron creados, lo que dificulta la transparencia y puede fomentar desinformación o manipulación. Se podría utilizar marcas de agua, etiquetas específicas que digan esto fue creado mediante inteligencia artificial o fue creado con apoyo de inteligencia artificial. Esto de hecho ya lo están haciendo algunos portales como que utilizan o que hacen contenido informativo, contenido financiero, tienen como una etiqueta que dice fue creado con ayuda de inteligencia artificial. Vamos con la segunda pregunta, que sería ¿qué estrategias de gestión de la calidad deberían implementar los medios de comunicación y las plataformas digitales para asegurar un uso ético, transparente y responsable de la inteligencia artificial generativa? Entonces, todo comienza como muy a nivel personal. Yo me formo como un profesional, y yo como profesional debo saber cuándo algo es ético, cuándo algo es correcto y cuándo no. Entonces, no debo estar engañando a las personas diciendo que este contenido lo hice yo, cuando fue algo que se hizo bajo inteligencia artificial. Simplemente puedo decir fue apoyado con la inteligencia artificial.
usar la inteligencia artificial no es malo, lo malo es hacerlo como sin supervisión, copiar, pegar sin ni siquiera leer y copiar, pegar y o sea, como no darle mi toque. Yo tengo que ser una persona crítica, tengo que saber si lo que me está diciendo la inteligencia artificial es real o no y comprobar de qué se me está hablando. Como primera medida se debe capacitar el personal en ética profesional sobre el uso de las inteligencias artificiales, formar a los periodistas, editores y creadores de contenido en el uso ético y crítico de estas herramientas, sensibilizar sobre los riesgos de desinformación, plagio y sesgo algorítmico. Porque como ya sabemos, estas inteligencias a veces usan información falsa y te la presentan como si fuese real, sacan de hecho hasta datos, estadísticas de información falsa. Debe haber supervisión humana obligatoria. Todo contenido generado por la IA debe ser validado y verificado por un humano responsable antes de su publicación. Evaluar regularmente los modelos que utilizan inteligencia artificial para detectar en estos sesgos, errores o desinformación. Establecer sistemas de monitoreo y mejora continua. Se deben crear canales claros de comunicación con la comunidad donde ellos identifiquen contenido que es falso y puedan reportarlo al medio de comunicación y a su vez este medio de comunicación salir a decir esto es falso, esto es desinformación y hacer la corrección inmediata. Los medios de comunicación deben implementar políticas obligatorias sobre el uso de la IA. Deben informar al público cuando un contenido fue creado con ayuda de la inteligencia artificial. Implementar marcas de aguas digitales en los contenidos visuales. En este sentido, la inteligencia artificial es un arma de doble filo, porque sí te ayuda muchísimo a optimizar tareas y hacer cosas como más fáciles, más estructuradas o más rápido, también puede ser utilizado para desinformar, manipular contenidos, suplantar identidades o violar derechos de autor. El uso responsable de la inteligencia artificial implica verla como una herramienta complementaria, no como un sustituto del pensamiento humano. La inteligencia artificial no piensa y no razona, aunque puede facilitar el acceso al conocimiento. Es fundamental mantener el pensamiento crítico, la creatividad y la reflexión personal. A pesar del avance de la inteligencia artificial, es posible mantener nuestro cerebro y nuestra mente ocupada y activa mediante hábitos que estimulen la lógica y el pensamiento independiente. En mi caso, soy muy consumidora de ChatGPT, lo tengo instalado en mi celular y le pregunto muchísimas cosas, dudas que me van surgiendo, como de cosas que pasan en la vida cotidiana, a veces recetas sobre política, no entiendo pues como algún tema. Le pregunto a ChatGPT, ya me hago una idea y puedo ir a consultar en internet. Pero también me gusta mantener como mi cerebro entrenado porque me da miedo de que hoy o mañana ya como que mi cerebro no esté pensando, sino que necesite siempre de ChatGPT y lleno mucho lo que son sudokus, crucigramas, sopas de letras para entrenar como esa parte cognitiva y mantener mi cerebro estimulado. Esta fue mi exposición. Muchísimas gracias y chaito.